PHP Funciones. El verdadero poder de PHP viene de sus funciones, que cuentan con más de 1000 funciones incorporadas. PHP Funciones definidas por el usuario. Además de las funciones de PHP incorporadas, podemos crear nuestras propias funciones. Una función es un bloque de instrucciones que se puede utilizar en varias ocasiones en un programa. Una función no se ejecutará inmediatamente cuando se carga una página. Una función se ejecutará mediante una llamada a la función. Crear una función definida por el usuario en PHP. Una declaración de la función definida por el usuario comienza con la palabra function. Sintaxis. Nota. Un nombre de función puede comenzar con una letra o un guión bajo, no con un número. Consejo: dar a la función de un nombre que refleje lo que hace la función. En el siguiente ejemplo, creamos una función llamada writeMSG. La llave de apertura rizada indica el comienzo del código de la función y de la llave de cierre indica el final de la función. La función da salida a Hola Mundo. Para llamar a la función, simplemente escriba su nombre. Ejemplo. Argumentos de función de PHP. La información puede suministrarse a las funciones a través de argumentos. Un argumento es como una variable. Los argumentos se especifican después del nombre de la función, dentro de los paréntesis. Puede añadir tantos argumentos como desee, separados con una coma. El siguiente ejemplo tiene una función con un argumento, $ifName. Cuando la función FamilyName se llama, también le pasamos un nombre, por ejemplo, Jani, y el nombre se utiliza dentro de la función, que da salida a varios nombres diferentes, pero un igual apellido. Ejemplo. El siguiente ejemplo tiene una función con dos argumentos, $ifName y año $. Ejemplo. PHP argumento de valor por defecto. El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar un parámetro por defecto. Si llamamos a la función setHeight sin argumentos, toma el valor por defecto como argumento. Ejemplo. Funciones PHP, devolución de valores. Para permitir que una función devuelva un valor, utilice la instrucción return. Ejemplo. Empezamos la práctica del tutorial. Aquí tenéis el primer ejemplo. Comenzaremos con las funciones sin parámetro. La estructura de la función es la que veis aquí. Empezamos con la palabra reservada function, nombre de la función que queremos darle, apertura y cierre de paréntesis, apertura de llave, código ejecutar cuando se ha llamado a la función, cierre de llave y luego pues bueno, la llamada a la función, que ya sabéis que se hace poniendo el nombre de la función, apertura y cierre de paréntesis y punto y coma. El ejemplo es muy simple. Lo que hacemos es al llamar a la función, entra la función y ejecuta el código que tenemos aquí, el echo que pone hola world. Vamos al navegador y vamos a ver cómo queda.
Aquí veis cómo ejecuta el echo o la while. Ahora vamos a por el siguiente ejemplo, que es con parámetros o argumentos, ¿vale? Vamos a reflejar un poco lo que es una función con parámetros, ¿no? La información puede suministrarse a la función a través de argumentos. Un argumento o parámetro es como una variable. Los argumentos se pueden especificar después del nombre de la función, dentro de los paréntesis. Puede añadir tantos argumentos como desee, y separados por comas. Por tanto, vamos a explicar un poco el funcionamiento, cómo funciona una función con parámetros. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a comentar estas llamadas a la función, y vamos a centrarnos en una sola llamada a la función. Y luego ya explicaremos con varias llamadas a la función, cambiando su contenido. Lo que aquí hace es lo siguiente. Creamos una función, como veis, le damos un nombre y le introducimos un parámetro. Luego ya introducimos el bloque que queremos ejecutar cuando sea llamada la función. Para ser llamada la función es obligatorio, cuando tiene parámetros, darle un valor. En este caso, como es obligatorio darle un valor, si no daría error, le introducimos un valor, en este caso un nombre, Jani. Al ser llamada la función, este valor pasará a introducirse en la variable, argumento o parámetro, como queremos llamarlo, que se llama $fname. Y ese argumento o parámetro ya puede ser utilizado dentro de la función. Es decir, el valor lo vamos a utilizar que tenga esta variable o argumento o parámetro dentro de la función. En este caso nosotros tenemos un echo en el que vamos a reflejar el valor que tiene nuestro parámetro. Como veis aquí lo ponemos, $fname dentro del echo, y luego un texto a su lado. Eso con una sola llamada. Vamos al navegador, vamos a ver que en el navegador se reflejará este echo con el nombre primero que le hemos dado, o el valor que le hemos dado al parámetro, en este caso Jenny, y luego refname. Vamos por tanto al navegador y vamos a ver qué pasa. Como veis, se ha reflejado el valor que tiene nuestro parámetro, que es Jenny, dentro del echo que le hemos indicado. Si hacemos varias llamadas con diferentes valores, lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos primero a descomentar todas las llamadas que tenemos. Acordad que podemos hacer múltiples llamadas a la función, todas las que queramos. Lo que va a hacer, la primera llamada va a enviar este valor al parámetro $fname. Lo que hace, por tanto, es ejecutar el código que tenemos dentro de la función, en este caso un echo. Reflejará el valor que tiene nuestro parámetro y ya está. Si volvemos a hacer una ejecución, una llamada a la función, lo que va a hacer, por tanto, es cambiar el valor que tenga este parámetro. Como hemos dicho que es igual que una variable, irá adquiriendo el valor que le vayamos dando a nuestro parámetro. En este caso, si antes tenía Jenny, ahora cogerá e introducirá en nuestro parámetro el valor Hege. Lo meterá directamente en nuestro parámetro y trabajará con él dentro del código que es la función. Por tanto, lo que hará otro echo con el nombre o el valor que tenga nuestro parámetro. Si volvemos a ejecutar por tercera vez, lo que hará, por tanto, es
borrar el contenido, eliminar el contenido que tiene nuestro parámetro y pondrá el nuevo valor que tiene, en este caso el late, y volverá otra vez a ejecutarlo con el echo y poner el valor que tiene actual. Siempre acordaros que el parámetro reflejará el valor que le vayamos dando actual. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Guardamos los cambios y volvemos a ejecutar nuestro archivo. Y como veis, se han ejecutado todas las llamadas, las 5 llamadas que hemos hecho a nuestra función, y ha ido cambiando el valor que tiene nuestro parámetro por el que le vayamos dando dependiendo de las llamadas que se vayan realizando a nuestra función. Seguimos con el siguiente ejemplo. En este caso es con 2 parámetros. La funcionalidad es la misma que con un parámetro, lo único que acordaros que como son 2 parámetros, hay que introducir en la llamada a la función 2 parámetros con una coma. Se pueden dar valores numéricos o alfanuméricos, en este caso, o string. En este caso, como veis, en la llamada se van a hacer 2 valores que van a ser string, pero pueden ser numéricos. El ejemplo que veis aquí, por tanto, lo que hace es introducimos 2 parámetros que vamos a recuperar los valores para luego poder utilizarlos en la función. Por tanto, la primera llamada, obligatoriamente, al tener 2 parámetros declarados en nuestra función, tenemos que darle 2 valores en la llamada a nuestra función, separado por comas, acordaros. Lo que hará, por tanto, es Hege pasará al parámetro $fname y luego el segundo valor va a ir directamente al parámetro $year. Lo que hacemos después, por tanto, es con un echo, por una parte visualizamos el valor que tiene el parámetro $fname, y por otro, como veis aquí, visualizamos el valor del segundo parámetro $year. En este caso, como son 3 llamadas, vamos a hacer 3 llamadas a la función. Como ya sabéis del anterior ejemplo, irá ejecutando 3 veces la función. Y en cada ejecución que haga la función cambiará de valores. En este caso, la primera ejecución que vamos a hacer es esta que veis aquí, con lo cual estos valores entrarán en estos 2 parámetros, ejecutará el echo y acabará la función. Luego después ejecutaremos la siguiente llamada, capturará estos 2 valores en nuestros parámetros y volverá otra vez a ejecutar el código que hay dentro de la función y acabará la función. Y la siguiente lo mismo. Volvemos a hacer una llamada con diferentes valores. Estos valores irán directamente por ese orden que le hemos dado. Acordaros, este es el orden. El primer valor irá a $fname y el segundo valor que hemos dado aquí en la llamada a la función irá a $year. Y luego con un echo visualizamos los valores que tiene tanto este parámetro como este. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Y aquí veis, por una parte, primer parámetro que veis aquí y el segundo parámetro aquí. Y aquí el siguiente y aquí el siguiente. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso
utilizar parámetros por defecto. En esta función que veis aquí, le vamos a dar un valor por defecto a nuestro parámetro. La forma de hacerlo es esta que veis aquí. Ponemos el parámetro $min_height, el signo igual y luego el valor que queremos darle. En este caso, como es numérico, pues le ponemos 50. Si fuera string, acordaros que es ponerle unas comillas al contenido. Y luego lo que hacemos cuando hacemos la llamada es lo siguiente. En este caso, la primera llamada que hacemos le metemos o introducimos un valor al parámetro. Entonces, en este caso lo que haremos es que, como ya le introducimos el valor 350, nuestro parámetro se quedará con ese valor. En la siguiente llamada, como veis, no le hemos puesto un valor al parámetro, Por lo tanto, llegará a la función y verá que no hay valor en la llamada. Entonces, lo que hace es colocar el que hay por defecto, en este caso 50. En la siguiente llamada le hemos puesto un valor al parámetro. Entonces, como le hemos puesto un valor, no utiliza el que hay por defecto, sino directamente el que nosotros le vamos a dar en la llamada a nuestra función. Y en el siguiente lo mismo, como le hemos dado un valor, utiliza ese valor y no el de por defecto que le hemos puesto. En conclusión, que si nosotros no ponemos ningún valor, como ha ocurrido en la segunda llamada que hacemos aquí, nos coge el que hay por defecto que le hemos puesto, que es 50. Si nosotros le colocamos un valor en la llamada a la función, directamente cogerá el valor que le hemos dado nosotros en la llamada a la función. En este caso 350 es el primero. Y luego, pues como siempre ya sabéis, lo que hacemos es utilizar ese valor dentro de la función. Y para ello lo que hacemos es un echo, y en este echo lo que hacemos es visualizar el valor que tenga nuestro parámetro, como veis aquí. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Los valores, como veis, es este. Y en la segunda llamada, veis que hay un 50, que es el que no hemos puesto al llamar la función, es decir, no hemos puesto ningún valor cuando hemos llamado a esa función. Seguimos con el siguiente ejemplo. Aquí le tenéis. En este caso vamos a utilizar la instrucción return para devolver un valor de una función. Por tanto, vamos a utilizar dos parámetros, como veis aquí, y vamos a hacer la suma de estos dos parámetros. Como veis, la introduciremos en una variable $z, y esta variable, el valor de esta variable, lo vamos a retornar con la instrucción return. Para ello, el proceso es el siguiente. Tenemos un echo donde especificamos en texto la suma de 5 más 10, lo concatenamos a la llamada de la función, y lo que hacemos en la llamada de la función es enviar estos dos parámetros, 5 más 10. Estos valores son agregados a los dos parámetros que veis aquí. Entramos en la función y en la variable z vamos a hacer la suma de los dos valores, y después con la instrucción return el valor de la variable $z la enviaremos de nuevo a nuestro echo que veis aquí, para visualizar en pantalla el valor de return, retornando a nuestra llamada de la función el valor que tenga la variable $z. Así lo vamos a hacer con varias llamadas a la función,
y con varios valores diferentes. En este caso, la siguiente línea con eco es de 7 más 13, por tanto enviaremos los valores 7 y 13 y haremos la suma, y la siguiente 2 más 4. Por tanto, enviaremos esos dos valores a la variable y luego retornaremos el resultado de la suma de estos dos de nuevo a nuestra función para que sea visualizada con el eco que tenemos aquí. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Aquí tenéis el resultado. Como veis, este es el texto que hemos puesto en el eco, y este 15, este 20 y este 6 son los valores retornados con la instrucción return. Hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con el siguiente. Hasta entonces, que os vaya bien y nos vemos la semana que viene.